Hermanos, Dios los bendiga y también a todos los amigos que nos visitan, sean bienvenidos a la casa de oración. Y el día de hoy pueden ver en sus boletines que vamos a hablar acerca de cómo Jesús resucitó para darnos una nueva vida. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tal vez han estado en una biblioteca cuando se le pide a alguien, tal vez sea alguien popular o alguien famoso o un padre de familia, que se le pide que lea tal vez uno de los libros de la biblioteca. Y los niños están ahí sentados. A veces unas bibliotecas tienen hasta sección de niños. Entonces los niños se sientan y hay una persona que está leyendo un libro. También ya hablando de la Biblia, pues ustedes se acuerdan cómo también Jesús, cuando hablaba de la palabra de Dios, las personas se sentaban en el pasto, ¿verdad? Y Él se sentaba en la barca y les enseñaba de la palabra de Dios. O también cuando Él enseñaba en las sinagogas. Él en las sinagogas lo que se hacía era leer pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento, y ya hablaban algo al respecto de eso, pero más que nada era la lectura. Entonces el día de hoy vamos a practicar eso, es decir, vamos a ir a Mateo capítulo 27 y vamos a leer desde el versículo 32 todo lo que resta del capítulo 27 y el capítulo 28, y vamos a estar leyendo. Imagínense que lo estamos leyendo por primera vez. Imagínense que estamos apenas leyéndolo y estamos escuchando acerca de esto, de esta persona, ¿verdad? que tuvo a bien el escribir, ¿verdad?, de lo que le pasó al Señor Jesucristo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Pero entonces nosotros vamos a ver, ¿verdad?, lo que esta persona fue testigo. Entonces Mateo capítulo 27, ya Jesús, ¿verdad?, se le había maltratado bastante, ya se le había azotado, se le había golpeado, ha dado a puñetazos con palos, también con la corona de espinas se le había escupido, se le había arrancado barba, se le había hecho de todo tipo de cosas a Jesús, todo, ¿verdad?, Él siendo completamente inocente. Y todas las personas, ¿verdad?, que lo juzgaban y lo trataban de juzgar justamente, decían: este hombre está sin pecado, este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada malo. Y sin embargo le pasó todas estas cosas, ¿verdad?, por causa de nosotros. Entonces voy a leer desde el versículo 32 en adelante, y vamos a leerlo como si fuera la primera vez. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre mí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo,
y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la María de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Uno puede ver cómo hoy en la mañana estuvimos hablando acerca de cómo Jesús tuvo que morir por nosotros, por nuestros pecados. Algo que nadie más lo podía hacer, porque todos nosotros tenemos pecado. Entonces, si nos morimos, pues morimos por nuestra propia cuenta y a nadie podemos salvar. Pero Jesús, que no cometió ningún pecado,
Entonces Él sí pudo morir por nosotros. No nada más Él pudo morir por nosotros, sino que tuvo la voluntad de hacerlo, el amor de hacerlo. De que entonces nosotros, de que nosotros éramos indignos pecadores, dignos de lo que es la condenación, nosotros en vez de eso, Él quería que fuéramos con el Padre. Él quería que nosotros viviéramos con Él. Entonces Él dio la solución de que Él morir por nosotros. Pero para eso Él se tuvo que hacer hombre, se tuvo que hacer, como dice en la palabra de Dios, de que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se dice? Jesucristo, hombre, vean. Es decir, Él tenía que ser hombre. Entonces, así como el primer Adán fue el que arruinó todo, ahora el segundo Adán, que viene siendo Cristo, Él entonces podemos tener vida eterna. Entonces es muy importante ver cómo no nada más su muerte era súper importante, sino también su resurrección para darnos una nueva vida, Y gracias a Dios que desde que eso pasó hace como 2000 años hasta el día de hoy, siempre han habido personas bien celosas de la palabra de Dios, que no nada más se han encargado de que la palabra de Dios llegue hasta nuestros días, sino que también la han traducido a muchos idiomas, la han pasado por todo tipo de manos, por todo y de peligros, para poder tener nosotros ahorita en nuestro regazo lo que es la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios que todavía estamos hasta allá en el siglo XXI y podemos tener su palabra con nosotros. ¿Verdad? Entonces, de todos los libros escritos que hay en todo el mundo, este es el que más hay escritos acerca de la palabra de Dios, lo que es la Biblia. Entonces, si hay un libro en el cual podemos creer de todos los libros que han escrito en todo el mundo, es la palabra de Dios. Entonces es realmente increíble la gran cantidad de rollos, de pergaminos que hay de la palabra de Dios. Entonces dando irrefutablemente la evidencia de que este es un testimonio verdadero, que no se trata de una tradición, que me lo dijo mi abuelito, que me lo dijo mi tío, que mi abuelito se lo platicó su abuelito o algo así, sino que las mismas personas que escribieron esto eran personas que eran contemporáneas, que vivieron todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver otras citas de cómo es importante ver cómo Jesús resucitó para darnos una vida nueva. En Mateo, más bien en 1 Corintios capítulo 15, vamos para allá, 1 Corintios capítulo 15, uno le llama en este capítulo el capítulo de la resurrección, porque usted puede ver todo el capítulo y habla no nada más acerca de la resurrección de Cristo, sino el hecho de que como nosotros también vamos a resucitar, así como Cristo fue resucitado de los muertos. Así como Él resucitó después en un cuerpo incorruptible, así nosotros vamos a también ser resucitados en un cuerpo incorruptible. Entonces usted puede leer todo lo que es el capítulo 15, pero yo nada más voy a leer el inicio, nada más la primera parte. El 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, dice así: además os declaro, hermanos, aquí está el apóstol Pablo escribiéndolo a los corintios diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio, fíjense, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ese viene siendo el evangelio, dice, que os he predicado. ¿Qué viene siendo? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces es muy importante, vean, eso, que creamos eso, y luego ya después menciona que cómo apareció a los diferentes apóstoles y al final apareció a él, al apóstol Pablo. Pero muy importante, hermanos, que esto del evangelio solamente realmente hace una diferencia en nuestras vidas si hacemos lo que dice ahí en los primeros versículos. Fíjense, 1 Corintios 15 dice, vean, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué dice ahí? Recibisteis. Entonces uno tiene que recibir el evangelio, que más adelante da a entender que significa creerlo. También dice, en el cual también perseveráis. Entonces uno tiene que ver que como uno tiene que perseverar. Por ejemplo, si yo soy una persona que apenas conoce el evangelio el día de hoy, que apenas yo sé acerca de que cómo Cristo murió por mí y resucitó, vea, para mi justificación, entonces, vea, el recibirlo es de que yo lo creo. Pero no nada más tengo que creer, sino también tengo que
perseverar. La palabra de Dios dice que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces uno tiene que perseverar. ¿Por qué? Porque mañana, pueda que vivamos mañana, pueda que vivamos pasado mañana, pueda que vivamos para el 2017, pueda que vivamos, no, porque no sabemos. Pero si sí, entonces ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Es como, por ejemplo, a ver, los niños que están en la escuela, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nada más se inscriben a la escuela y ya estoy inscrito y ya no va a la escuela. No, ¿verdad? Si Dios nos da vida, mañana hay que ir a la escuela. Y pasado, bueno, yo sé que ahorita el día de hoy, tal vez mañana hay unos que tienen vacaciones, ¿no? Pero ustedes saben a lo que me refiero. Igualmente, vean, en el trabajo, ustedes ya lo aceptan en el trabajo, usted es trabajador de ellos, él es su jefe, usted va a tener paga, y ya se queda en la casa. No, sino que tiene que perseverar, tiene que perseverar, tiene que perseverar. O si no, ¿qué pasa con el trabajo? Se pierde el trabajo. Igualmente en la escuela, ¿verdad? O si está usted en la universidad y ya se anotó, ya lo aceptaron y toda la cosa, bueno, y ya no va. Pues digo, pues a mí me aceptaron. Pues sí, pero después ya, ¿qué pasa con la licenciatura? Se pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no perseveró. Entonces igualmente nosotros los cristianos hay que perseverar en lo que hemos dicho que creemos. Entonces creemos, recibimos, perseveramos, y como dice el versículo 2, capítulo 15, versículo 2, por el cual así mismo que dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pero uno puede ver cómo es posible, lamentablemente, creer en vano. Es decir, una persona le puede decir, sí, yo te creo, pero ¿a poco hay personas así o no? Sí, hay personas que sí dicen que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero prefieren hacer sus cosas, prefieren hacer, ¿verdad? Pecados. Dicen, bueno, es que la situación está difícil, pero sí creo en Jesús, pero... Y por eso Santiago dice, ¿verdad? Pero pues los demonios creen y tiemblan. Pero no ves de que la fe sin obras es muerta. O sea, como dice aquí, uno está creyendo en vano. Entonces por eso es muy importante, uno no puede creer en vano y pensar que va a ser salvo, sino que realmente tiene que perseverar, tiene que recibirlo, tiene que retener la palabra instruida. Entonces ya viendo que entonces el evangelio es que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que Él resucitó, ¿qué será obedecer el evangelio? Si no es, ¿verdad?, morir a nosotros mismos, ¿verdad?, ser sepultados, ¿verdad?, en las aguas del bautismo y ser resucitados a una vida nueva. Entonces por eso Jesús resucitó para darnos una vida nueva. Vamos a ver lo que dice Romanos 6. Romanos capítulo 6, ahí lo menciona. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Ahora acuérdense, el apóstol Pablo le dice a ellos, ¿verdad?, que hay que perseverar en eso, en la fe en Jesús, en lo que es el evangelio. Ahora aquí, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice en que no debemos perseverar. Dice, fíjense, capítulo 6 de Romanos, versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta en el versículo 2? En ninguna manera, en ninguna manera. Dicen que en el griego, ninguna manera significa así, o sea, como fatal, o sea, no, para nada, o sea, no se te ocurre, o sea, es un completo no, de que no vamos a hacer eso. No vamos a decir, bueno, como estamos bajo la gracia de Dios, pues voy a hacer lo que yo quiera. No, ¿verdad? Entonces por eso, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Y por qué no? Versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿A qué se refiere? Versículo 3 lo explica. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué dice?, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, o sea, la muerte de nuestro yo, o sea, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice ahí? Así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces se fijan, no nada más Jesús murió por nosotros, ¿verdad?, para librarnos de lo que es la condenación, sino para que andemos en vida nueva, que realmente nosotros seamos completamente diferentes al resto del mundo, una vida nueva. Varios hermanos aquí me han dicho, ¿verdad?, cómo su vida anterior era
Pero peor, haciendo de todo, haciendo males, vicios, ¿verdad? Todo tipo de engaño. Llega a ser tan perdida la persona que hasta piensa que está haciendo bien cuando hace mal. Si es cierto o no es cierto que en nuestras culturas, por decirlo de una manera, hasta el engañar a la gente con tal de uno salir bien de algo, es bueno, se considera como algo bueno, así de engañar, de hacer algo malo y todo eso, con tal de que el pisotear a otras personas, o sea, me refiero a pisotear, no literalmente, pero en el trabajo y todo eso, con tal de que uno salga adelante. Pero no, si tú luchas en esta vida y todo eso, y todo queda justificado, ¿verdad? O sea, decir todo, me refiero a que hasta pecado, engañar, mentir, robar, todo ese tipo de cosas, con tal de que tú salgas adelante. O sea, así el mundo lo ve ya como algo bueno. Okay, pues no, porque tú triunfaste y todo eso. Pues sí, pero con puro engaño y todo eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el caso de nosotros, ya como cristianos no debemos de perseverar en el pecado, sino que, como dice aquí, tenemos que vivir en una vida nueva, Es muy importante. ¿Y cuál es esa vida nueva? Pues la que nos da Cristo Jesús. Entonces, ya apartarnos del mal, aprender a hacer el bien y hacer lo que el Señor quiere que hagamos según su palabra, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice Marcos 16:16. Marcos 16:16. Voy a leer el versículo 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, esto es después de que había resucitado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya vimos cuál era el evangelio, el hecho de que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este es un mensaje para todos, Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Mas el que no creyere será condenado. Pues es muy importante, ¿verdad?, creer y perseverar en el evangelio. Ahora fíjense lo que dice Hechos 17. Ahora vamos a ir para Hechos 17. Si usted está al lado de alguien que no tiene Biblia, comparta su Biblia, ¿verdad?, para que él también pueda ver cómo esto se encuentra en la palabra de Dios. Hechos 17. Ahora, porque estamos hablando acerca de que tenemos que perseverar, tenemos que creer y todo eso. Ahora es bien interesante que en esta cita que vamos a ver el día ahorita, se menciona que como hasta Él nos ayudó con su resurrección, nos ayudó a creer en Él. ¿A qué me refiero? Fíjense, Hechos 17, 30 y 31. ¿Se acuerdan de que cómo Él está hablando con personas atenienses, con personas griegas que creían en muchos dioses, es decir, en ídolos y todo eso? Entonces ya al final de su predicación, el apóstol Pablo les dice en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, ellos eran ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto al evangelio, en cuanto a cómo el Dios verdadero no tiene figura, no tiene un ídolo ni nada de eso con el que se puede adorar, sino es en espíritu. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, se refiere a Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces es interesante lo que dice ahí al final. O sea, nos da fe con haberle levantado de los muertos. Y es verdad, es decir, si usted quiere creer en algo, hay unas personas que dicen, pues hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pues hasta que, pues. Y Jesús, por ejemplo, él cuando estaba aquí en su ministerio, él dijo muchas cosas de sí mismo. Yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, el que vive en mí, vea, aguas abundarán en usted, no tendrá sed jamás. Muchas cosas él dijo aquí en su ministerio. Pero entonces, ¿cómo probar que realmente es verdad? Digo, porque cualquier persona podría decir esas cosas, pero ¿cómo una persona que llegue a decir todas esas cosas, cómo uno va a poder creer que es cierto todas las cosas que él dice? Como cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá.
O sea, son cosas, o sea, tremendas, y que sea hijo de Dios con igualdad a Dios y todo eso. O sea, ¿cómo evidenciar que es verdad eso? ¿Y qué fue lo que hizo? Resucitó. Resucitó después de que le torturaron, literalmente le torturaron su cuerpo a más no dar, hasta que salió la última gota de sangre. Y ustedes saben cómo la Biblia dice, en la sangre está la vida. Y una persona que no tiene sangre, no puede vivir. Y no nada más eso, sino que toda la tortura que le hicieron, y los latigazos, y la corona de espinas, y los puñetazos en la cara, y los golpes con un palos en la cabeza, aun cuando ya tenía lo que era la corona de espinas, y todas las cosas que le dijeron, y todavía se burlaban de él, y lo crucificaron, ¿verdad? Poniendo los clavos, ¿verdad?, en las manos y en los pies, y todo colgado así de una manera que se queda la persona sin poder respirar. O sea, tantas cosas. Imagínense, y él pudo resucitar en ese cuerpo. Les digo todo eso, lo del cuerpo, por eso de que pues, el día de hoy tal vez los que son enfermeros, los que son doctores y todo eso, pues, tal vez han escuchado, ¿no? Y tal vez todos nosotros, pero tal vez ustedes han sido testigos de personas que dicen, ya está muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cosita que hacía, de repente, y de repente van con máquinas y todo eso, y que ¡pum!, ¿verdad? Y ya resucitó, vea. O personas que de repente llegan a un lago que está congelado, y de repente llegan a ahogarse, vea, niños y todo eso, y los sacan, ¿verdad? Y de una u otra manera vuelven en sí, ¿verdad? Oh, mira, resucitó y todo eso. Esa es como una resurrección médica, ¿no?, que le llaman, ya sea porque hubo parálisis del corazón, ya no respiraba, pero el cuerpo está enterito de esas personas, está enterito. Pero imagínense ya de un cuerpo que esté completamente torturado y sin sangre y todo eso, sin posibilidad de resucitar, y todavía en ese cuerpo resucitar. Entonces, por eso, o sea, ¿qué más evidencia quieres de que Él es el Hijo de Dios? Y lo bueno es que yo quiero ver a Dios, así dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando así le dijo, ¿verdad? Felipe a Jesús, ¿verdad? Pues muéstranos al Padre y nos basta. Y luego, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me reconoces. El que ha visto a mí, se ha visto al Padre, ¿verdad? Pero eso sí, gracias a Dios, ¿verdad? Que entonces los que estamos en Cristo Jesús, algún día estaremos en la presencia de Dios. Algún día. Ahora, habrá otros que también estén en la presencia de Dios, pero van a tener a Dios como su juez, como el que los va a juzgar y los va a condenar justamente, es decir, por los pecados que ellos mismos cometieron. Entonces, que nosotros no seamos contados con ellos, que nosotros seamos contados con los redimidos. Porque creímos en la salvación que Jesús nos ofrece y perseveramos. Entonces es muy importante, ¿verdad? Entonces no seamos como, ahí estamos en Hechos 17, no seamos como los que dicen en el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No quisieron. En vez de decir, ok, yo quiero ver la evidencia, ver y pues obviamente Pablo, o sea, vio a Jesús resucitado, todavía después de que él había muerto y todo eso, porque se le apareció a él. Pero fácilmente era hoy que pues yo quiero ir a Jerusalén y quiero ver los otros apóstoles y quiero que ellos me digan y todo eso. Digo, porque obviamente todavía estaban trabajando en hacer lo que son los evangelios, no lo que nosotros ya tenemos aquí en la palabra de Dios. Entonces ellos apenas lo estaban escrito, pero si alguien quiere evidencia, vayan con esa persona y que ellos ustedes vean a través también de sus maravillas que el Espíritu Santo les ha otorgado, vean cómo realmente es cierto lo que es lo que ellos están predicando acerca de que Jesús resucitó. Pero entonces, ¿qué dice el versículo 34? Algo bueno, el versículo 34 que dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, ¿verdad? Entonces uno puede ver cómo unos sí creyeron. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Si una persona cree, pues déjame averiguar más. Quiero juntarme con él y dime más de él. Ahora, acuérdense que hay dos maneras en las cuales se puede convencer a una persona de que algo es una verdad. Una es por el método científico. Bueno, se dice que esto pasó y esto pasó. Ok, vamos por el método científico a probar a ver si es cierto que esto es verdad. O por el testimonio, como lo hacen en las cortes. Esta persona dice que está acusando a esta otra de haberle hecho esto. Entonces, ¿qué hacen? Van a la corte
ir ante un juez, y tienen su abogado, y tienen el otro, y sacan las evidencias y todo eso, pero es puro ¿qué? Puro testimonio. Entonces nosotros tenemos aquí el testimonio escrito de los que vieron, los que lo palparon, los que lo vieron citado, todo eso. Aquí tenemos el testimonio escrito. Entonces tendría que ser más que suficiente para convencernos. O si no queremos sujetarnos a él, es decir, queremos hacer nuestra propia vida, pues lamentablemente la mayoría decide por eso. Pero sí que nosotros ya no hagamos eso, sino que seamos como estos, más algunos creyeron, vean, juntándose con él, o sea, con el apóstol Pablo, entre los cuales estaba Dionisio. Aquí tenemos uno que se llama Dionisio, no, Damaris, no, ese sí, mi hija. Entonces, y veamos de ahí lo que entonces dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, más para adelante, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y luego que dice Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Creo que es la misma cita que ustedes tienen en la portada de sus boletines. Romanos 14, 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, pues volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven, ¿verdad? Entonces Él es Señor de todos, pero Él solamente es Salvador de aquellos que quieren, ¿verdad?, entonces ser parte de Él. Entonces es muy importante no nada más tenerlo como Señor, lo cual Él ya es Señor de todos, y de muertos y de vivos, como dice ahí, sino que también Él sea nuestro Salvador. Entonces es muy importante, ¿verdad?, comprender cómo Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces por eso cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entonces Él intercede por nosotros, ¿sí? O sea, Él no intercede por aquellos que no quieren creer en Él y están condenados, sino que Él intercede por sus hijos, o sea, por los hijos de Dios, por sus hermanos, por los que son parte de Él. Eso lo vemos ahí en Romanos 8. Romanos 8, versículo 28 al 39. Dice Romanos 8, 28 en adelante. Bueno, es en el versículo 26 en adelante, cuando menciona también acerca del Espíritu Santo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos pedido como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, o sea, es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y luego me gusta mucho del versículo 28 en adelante, que quisiéramos leerlo para que quede bien claro cómo Dios quiere una nueva vida para nosotros. No nada más el hecho de que nos va a dar el cielo, que vamos a tener la herencia del reino de Dios y todo eso, sino que ya aquí en vida, que tengamos una vida tremenda. Entonces Romanos 8, del 28 en adelante dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios, el propósito es de que nosotros seamos cada vez más como Jesús. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Imagínense una vida en la cual usted no tiene que temerle a nadie. Y hasta en lo peor de lo peor, es decir, cuando Jesús le está advirtiendo a los discípulos que van a ser perseguidos y van a ser nada más porque son cristianos, Él les dijo, no teman a los que nada más pueden matar el cuerpo y ya nada más pueden hacer. O sea, teman más bien, ¿verdad?, al que puede entonces también con todo el cuerpo y espíritu, o sea, alma, llevarlos al infierno.
Entonces, al único al cual realmente tenemos que temer es a Dios. Pero ¿alguien más? ¿Para qué? Si al final de cuentas ya Él nos va a rescatar hasta de la misma tumba del Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, significa el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, lo más valioso que Dios tenía era ¿quién? Era su Hijo. Entonces, de toda la creación y todo el universo y todos los planetas y todas las constelaciones y todas las galaxias y todo eso, realmente lo que tenía más valor que nadie, pues es su Hijo. Y Él nos lo entregó a nosotros, imagínense, por amor. Entonces, si Él nos está entregando a nosotros lo más valioso, lo más valioso, ¿y qué estamos haciendo nosotros aquí? Peleándonos por una propiedad, peleándonos por X dinero, peleándonos por X cosas, así, ay, esa es mi ropa, y luego, ay, mira, tú tienes mis zapatos, ahí sí, ay, mira, y tal vez nos peleamos y tantas cosas, todos hacemos, y luego, si Dios nos va a dar todo, Dios nos va a dar todo, hasta ni siquiera lo que podemos ver, ¿verdad? Porque cuántas cosas de la creación de Dios son invisibles. Y acuérdense de reinos, portentos y todo eso, y visibles e invisibles, todo. Entonces aquí dice, ¿verdad? Si no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará, qué dice ahí? También con Él todas las cosas. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se acuerdan quién es el acusador? Es el diablo. Pero ¿quién es más fuerte, el diablo o Jesús? Jesús es nuestro abogado. Aparte de ser nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor, es nuestro abogado. Él va a abogar por nosotros. El diablo querrá decir, no, hombre, que se cree hermanillo, no, hombre, si yo lo vi haciendo esto y aquello, y es esto y el otro y todo eso. Y entonces, ¿qué va a decir Jesús? Porque entonces el diablo se merece la muerte, ¿verdad? Y Jesús va a decir, pues sí, yo no sé qué, ¿cómo? Pero yo ya pagué la sentencia. Sí, de que se merecía todo eso, pero yo ya pagué, con su muerte. Entonces Él ya pagó la sentencia. Entonces no se puede andar pagando dos veces por un mismo pecado. Es lo que dicen en inglés de double jeopardy. O sea, no se vale. O sea, si ya se pagó, no se puede andar culpando otra vez por eso que ya se pagó. Entonces aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Entonces, habrá alguien que nos quiera acusar y que todo eso, pero Dios es el que nos justifica. Entonces, ¿quién es más fuerte? Es Dios, ¿verdad? Siempre y cuando estemos del lado de Dios, ¿verdad? Porque si uno, en vez de convertirse a Cristo, uno sigue haciendo las maldades, pues usted está del lado del Satanás. Así de fácil, usted está del lado de Satanás. Entonces, pues sí, entonces usted va a tener que pagar por su propia cuenta. Versículo 34. Hablándole a cristianos, vean, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también ¿qué? Resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Ya vimos en el versículo 26 que hablando de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y aquí, ¿quién más dice? Que Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Vean. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, esta pregunta es para que uno la responda como ¿qué? Nadie. Sí, o sea, esa es la pregunta, es no para que usted piense, pues podría ser esto, podría ser aquello. No, sino es para que uno diga, nada. ¿A quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, ¿usted cree que Él quiere una nueva vida para nosotros? Sí, ¿verdad? No nada más una nueva vida en el sentido de nosotros disfrutarla y gozarnos de ella, sino también en cuanto a nuestra manera de vivir, en cuanto a nuestra manera de andar. Entonces, porque acuérdense, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios, no podemos burlarnos de Dios, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad?, que nosotros no somos los culpables de que algo malo no esté pasando en nuestra vida. Pero, otra vez, que si la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez y todo eso no es porque a usted lo contribuyó, es decir, no es por causa de usted, sino por sus enemigos, los que odian a los cristianos y todo eso, no se preocupe, no piense, ay, si me pasa eso es que ya Dios no está conmigo. No, eso es, ¿verdad?, porque ahorita todos estamos en este mundo donde podemos ser odiados, donde podemos ser matados, donde podemos ser robados, donde nos pueden pasar un montón de cosas, pero eso no significa que Dios ya no está con nosotros. Entonces, si uno saber que en esta vida vamos Jesús lo dijo, ¿no? En este mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Él es el ejemplo de que cómo pasó por aflicción y todo eso, y cómo salió triunfante. Igualmente Job, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento es un ejemplo de todas las cosas malas que sucedieron y todo eso, y al final salió triunfante, gracias a Dios. Entonces, igualmente nosotros, ahorita en nuestra vida, pasaremos por cosas bien horribles, bien mal. Y más adelante, estaremos con Dios. Todo eso malo ya no pasa. Donde va es la vida eterna en un cuerpo completamente transformado. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí el domingo pasado, pero para aquellos de los que no estuvieron el domingo pasado, ¿se acuerdan de Merly? Merly se bautizó el domingo pasado. Ella tiene cáncer terminal, entonces ella ya está bien delgadita, ya está en las últimas, nada más tiene ahí el pedazo donde está el cáncer y todo eso, que está en todas partes, y ya está bien débil. Ustedes, los que estuvieron aquí, lo vieron, pero ella muy débil ya cuando subió, muy débil cuando bajó, y aún así con su cáncer y todo eso, ella tuvo la voluntad de obedecer el evangelio. Entonces ella confesó, ustedes por la situación, tal vez ustedes no lo pudieron ver, pero por eso de que el agua no estaba calientita, estaba, afuera, hicimos lo que era la confesión. Es decir, ahí los hermanos que estuvieron lo vieron, y yo le pregunté a ella, me contestó, pero está tan malita que hasta cuando ella sí contestaba, o sea, razonablemente y todo eso, su vista ya estaba bien ida. O sea, su vista ya, así como una persona que ya no ve, o sea, tan mal, así se encuentra. Y ya contestó. Después de eso fue que entonces ya ustedes pudieron ver que la cargué y bajó del agua y subió al agua, y luego ya estuvo aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, imagínense si alguien que está en una situación tan horrenda, tan difícil, cree todavía está con vida, todavía en Jesús. Entonces, si una persona está pasando por unas dificultades pero horribles, yo no sé lo que es eso. O sea, yo no sé para nada qué es estar con un cáncer y todo ese tipo de cosas. Hemos sido testigos y todo eso, pero no es para nada lo mismo a vivirlo, a experimentarlo. Entonces, si alguien así en esa situación quiso obedecer el evangelio, y entonces sí sabemos nosotros entonces, por lo que dice la palabra de Dios, que entonces ya el Espíritu Santo está en ella, y entonces el Espíritu Santo es el sello de salvación. Entonces, cuando ella dentro de poco muera, si así lo quiere Dios, a menos que entonces Él quiera sanarla, como sea conforme a la voluntad de Dios, sabemos que ella va a estar con Cristo, porque ausente del cuerpo, presente con Cristo. Entonces, igualmente todos nosotros ya tenemos esa oportunidad de rendirnos a Cristo. Entonces, si usted no lo ha hecho, lo invitamos el día de hoy para que lo haga. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Gracias y pues Dios les bendiga. Amén.